El budismo occidental es diferente al budismo oriental. Eso es obvio. Aparte de la diferencia más lógica de que es un budismo nuevo que todavía está en formación, que todavía se está creando, las culturas occidentales y orientales son tan diferentes y tan distintas que la forma de practicar es distinta, es muy diferente e incluso la misma concepción del Dharma cambia de un lugar a otro. Una de las grandes desventajas que tenemos los occidentales, entre tantas, al practicar el Dharma, es que el budismo que se nos presenta en Occidente muchas veces está distorsionado. No es el budismo real. Confundimos cultura oriental con enseñanzas del Buda. Y eso no es así porque las enseñanzas del Buda son universales. Aplican a cualquier lugar y a cualquier pueblo, en cualquier momento y cualquier circunstancia. Pero como la cultura oriental es la primordial en cuanto a la práctica budista, en ese empaque nos llega, en ese empaque nos viene y en ese empaque lo asimilamos. Ahora, no estoy diciendo que esto esté mal, esta es una circunstancia. Y al estudiar y practicar budismo, inevitablemente tenemos que absorber muchas cosas de las culturas asiáticas. Eso es normal. Yo tengo muchas costumbres o digamos características de comportamiento o digamos características de práctica orientales porque es Oriente quien nos está brindando el Dharma, así que es apenas normal que esto sea así. No es una crítica en sí, es una característica. El problema viene cuando nuestra fascinación por el budismo se enfoca en las formas orientales y no en la enseñanza en sí. Ese es el problema. Y el principal problema con el budismo en Occidente, desde ese punto de vista, viene del budismo tibetano. El budismo tenía que venir a Occidente tarde o temprano, eso era inevitable. Pero las formas y las condiciones en las que nos está llegando no son muy afortunadas. Y estoy hablando de la principal corriente budista que nos trae el budismo, que es el budismo tibetano, detrás del Zen y de ahí en adelante de las otras tantas formas de budismo. La principal es el budismo tibetano. Y desafortunadamente para nosotros y para ellos, la historia del budismo tibetano en Occidente es muy complicada y tiene muchos problemas. El punto es ese. El principal sustento o la principal presentación de budismo para nuestro mundo occidental es el budismo tibetano. Y el budismo tibetano ha sido muy golpeado, muy apaleado histórica y culturalmente, y eso ha hecho que la forma de budismo que nos llegue a través del budismo tibetano tenga tantos problemas y tenga tantos defectos que no debería tener si las cosas hubieran sido distintas. Al budismo tibetano le han pasado dos tragedias muy grandes. La primera, al propio pueblo del Tíbet, fue la ocupación por parte del ejército comunista chino de Mao Zedong, cuando ellos perdieron su territorio en 1950. Y la segunda gran tragedia de los tibetanos fue que entre todos los pueblos libres que hubieran podido recogerlos, apadrinarlos y apoyarlos en su lucha diplomática por recuperar su territorio, la nación que los adoptó fue los Estados Unidos. No hay duda de que los Estados Unidos querían apoyar al pueblo tibetano y devolverle su nación, pero también es cierto que los Estados Unidos usaron la causa tibetana como una herramienta para luchar contra el Partido Comunista Chino, lo cual es lógico y normal y lo cual obviamente el pueblo tibetano también quería. Pero el costo cultural y religioso ha sido altísimo. Esto ha obligado al pueblo tibetano a ceder en un montón de puntos y fundamentos que no hubieran sido posibles de otra manera. A esto hay que agregarle que el Dalai Lama, que se había elegido en ese momento, todavía era demasiado joven para tener un criterio sólido ante estas dos potencias. Y al ser tan joven y en estar en estas circunstancias tan desventajosas y tan horribles, pues podemos afirmar que el Dalai Lama Tenzin Gyatso no tuvo otra salida que occidentalizarse lo más posible desde lo más temprano posible con el objetivo de realizar su lucha por su pueblo y su nación. Nada que reprocharle al hombre, es víctima de las circunstancias, pero el costo cultural y religioso de ese hecho es altísimo. Ahora, el tema del budismo tibetano es un tema aparte, este es solamente un paréntesis. De lo del budismo tibetano podemos hablar de manera muy
profunda en otra ecuación. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Aquí quiero aclarar las bases de las cuales viene la imagen que tenemos los occidentales del budismo. Y es una imagen que viene con mucha interferencia a causa de las circunstancias históricas que estoy comentando ahora. Y esa es la razón de por qué, a pesar de que el budismo tibetano es la forma de budismo más pequeña en cuanto a números, nosotros tenemos la ilusión de que es la forma de budismo más extendida en todo el planeta, cuando no es así, es al revés. Y también tenemos esta ilusión romántica de que el budismo es una creencia practicada por personas sobrehumanamente santas, sobrehumanamente buenas, todo nobleza a un extremo superior y está en un pedestal de estima de ética y moral mucho más alto que el promedio de cualquier creencia teísta. Eso es una ilusión. Esta ilusión ha sido creada por la cultura estadounidense con la ventaja de tener la maquinaria de comunicación y de entretenimiento más grande del mundo desde inicios del siglo XX. Y esa maquinaria se usó para darle esta cara de santidad al budismo de forma que pudiera conseguir el mayor peso diplomático ante la opinión pública en su lucha contra el Partido Comunista Chino. Eso nos crea esta distorsión de creer que los budistas o los monjes budistas, específicamente los tibetanos, tienen una calidad humana superior por el simple hecho de ser budistas y por el simple hecho de ser tibetanos, y hace ver como si la doctrina del Buda fuera esta forma de benevolencia absoluta, casi inocente, casi infantil, hasta un punto en el que debe ser protegida de la crueldad y de los vicios del mundo exterior y de la violencia de una potencia que literalmente quiere destruir esta cultura, y esto sí es totalmente cierto. La China continental quiere destruir la cultura tibetana, pero como digo, eso es otro tema del que podemos hablar después. Ahora quiero hablar de dónde sale el perfil, el arquetipo del budista y de la religión budista que tenemos en Occidente y por qué no es real, que esa ilusión nos perjudica a la hora de practicar budismo aquí. El budismo tibetano es como es actualmente por capricho del pueblo estadounidense. El budismo tibetano nunca había sido así antes en toda su historia. Al ser apadrinado por Estados Unidos, mucha gente de este país y también del resto de Occidente, de Reino Unido y demás países industrializados, vieron en el budismo una alternativa al cristianismo, contra el cual estaban en crisis en esa época. Estamos hablando ya desde los 60 hasta los 70. Había un tipo de vanguardia contracultural que estaba protestando en contra de los valores de posguerra que estaban un poquito duros y rígidos, y los hijos de estas personas querían algo distinto y querían que fuera de una manera pasiva contrario a los valores de sus padres, es decir, al cristianismo. De ahí salió la nueva era y todo este montón de pseudosistemas religiosos y espirituales que desde el principio hasta hoy han sido y seguirán siendo una estafa y una farsa. El budismo fue afectado por esa necesidad de respirar de estos valores rígidos y fue apoyado por mucha gente que quería tener la libertad de ejercer una vida espiritual pero sin tener nada que ver con el judeocristianismo. El budismo encajó perfecto en esa idea. Pero el budismo real, el budismo como realmente se practica en sus lugares de origen, era muy distinto a lo que la gente quería. Entonces, la presión cultural fue muy fácil de ser ejercida debido a las circunstancias políticas y sociales del Tíbet. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de hijos de papi y mami, de hijos de familias con plata que iban a Oriente a buscar budismo, y los monjes tenían que ceder a estas pretensiones. Entonces, por ejemplo, hicieron que los monjes tibetanos fueran vegetarianos. Los tibetanos no son vegetarianos. Nunca habían sido vegetarianos. No podían darse ese lujo. Si tú te vuelves vegetariano en los Himalayas, te mueres. No puedes vivir de plantas. Los tibetanos comen carne, comen pescado, comen carne de yak. Eso es, como les digo, otro tema. Pero estoy haciendo un repaso rápido para que entendamos el contexto histórico que nos toca. Los tibetanos nunca habían ordenado mujeres y debido a estas circunstancias cedieron ante las exigencias
de estas personas que querían ser monjes. Eso ha afectado muchísimo al budismo tibetano y a la imagen del budismo en general. Entonces son cambios culturales que, de haberse dado de forma natural y orgánica, hubieran demorado muchísimo tiempo, tal vez generaciones. Pero debido a las circunstancias tan apremiantes que tenían, se hicieron de golpe, de forma obligada y prácticamente no tenían opción. Todo lo que los occidentales dijeran, los tibetanos tenían que decir sí y arrodillarse. Y entonces se formó esta forma de budismo tan bonachón, tan bonito, tan idealista, pero que, repito, no es budismo real. Esos son solo dos ejemplos entre muchos de los cuales las culturas budistas tibetanas han tenido que amoldarse a Occidente para poder ser plenamente apoyadas por el mundo libre. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta ilusión de que el budismo es esta doctrina supremamente benévola, supremamente suave, hasta perfilarse como algo sumamente inocente e incluso algo infantil. Ahora, ¿qué pierde el budismo cuando se le perfila de esta manera? Pierde su identidad, pierde su esencia. Es esta la razón principal por la cual el budismo occidental, que en su mayoría es tibetano, se pierde tanto de la riqueza de la práctica de las enseñanzas del Buda y se enfoca tanto en el ritual, en la ceremonia, en la teatralidad, en la imagen, en el ícono, en los títulos, en la reverencia y el sustento de comprender qué dijo el gran maestro, cómo se practica la enseñanza, qué hay que hacer afuera en el mundo real, cuáles son los dilemas éticos y morales, es decir, el grueso de la doctrina budista. Eso se está diluyendo bajo un montón de capas de admiración por culturas asiáticas que realmente no se pueden practicar porque son meras creencias. Y se sigue alimentando esta idea de un budismo todo benevolente y que no requiere mayor exigencia. ¿Cómo es el budismo real? El budismo real, en términos prácticos, no es mejor ni peor que cualquier otra religión. Tiene sus puntos luminosos, tiene sus puntos oscuros, tiene sus cosas buenas y sus cosas exigentes. Históricamente, la comunidad budista, la Sangha Universal, ha tenido sus problemas, sus errores, sus guerras internas, sus decisiones incorrectas. No somos un historial en blanco, no somos santidad histórica. La historia del budismo tiene sus esqueletos en el closet. Y reconocer la historia budista es fundamental para poder practicar bien el budismo, porque necesitamos encontrar nuestros errores en la práctica para no cometerlos, igual que la historia de cualquier otro pueblo. Hay que entender que realmente el budismo no es tan complaciente. El budismo no es ese lugar en blanco, libre, en el cual tú puedes poner las cosas que te gustan, escoger lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir mejor, y puedes dejar por fuera todas esas cosas malas que las otras religiones malignas y venenosas tienen, y esta no, y todas esas coyunturas sociales que rechazas de tu creencia materna y que puedes ser libre aquí porque nada que te moleste va a estar en el espacio budista. Eso es falso. Como toda religión, y más aún esta que es una práctica religiosa, en principio, el budismo tiene sus exigencias. El budismo tiene disciplina, el budismo tiene trabajo, el budismo requiere esfuerzo. Incluso requiere más esfuerzo que el cristianismo o que las religiones judio-cristianas o brahmánicas. El budismo es una doctrina que exige compromiso, y compromiso significa doblarse uno mismo y ceder a unas nuevas formas de pensar y de hacer que son contrarias a lo que nosotros normalmente somos. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer del budismo una práctica realmente budista? Primero que nada, y escúchame bien, tienes que tener algo en cuenta. No le creas a nada de lo que la cultura occidental te dice que es budismo. Te lo voy a repetir. No le creas nada de lo que te diga la cultura occidental sobre lo que eso no es budismo. Para poder entender la práctica budista, tienes que consultar fuentes budistas. Y con fuentes budistas no me refiero tanto a personas, sino a la historia de la tradición budista de la cual viene todo esto. Básicamente a los suttas del Canon Pali y a las tradiciones budistas de Oriente. Empecemos por ahí. Hay que empezar por conocer la doctrina fundamental. Hay que ahondar en la doctrina fundamental, en la columna vertebral.
Cuatro nobles verdades, noble octuple sendero. Hay muchos grupos que se dicen budistas y que tienen un montón de charlas y de conferencias y de cursos, pero la doctrina fundamental la tocan como propaganda y después hablan toneladas y toneladas de cosas que vienen siendo más autoayuda o coach de vida, pero la doctrina no la tocan más que para nombrarla. Eso es una pista de que por ahí no es. Hay que entender que no estamos en Oriente, estamos en Occidente y no podemos practicar como se practica en Oriente, sino debemos hacer una práctica basada en el lugar en el que estamos. Aquí no hay templos ni maestros. Para muchos de nosotros esa no es una opción porque no hay. Por lo tanto hay que hacer una práctica occidental, netamente occidental, a nuestra manera, adaptada a nuestra cultura, pero basándonos en material real. Repito, todo lo que sabes de la cultura popular está errado. Y gran parte de la forma en la que se usa la imagen del Dalai Lama está errado. El mismo Dalai Lama está errado en muchas cosas. Hay que saber practicar en solitario y hay que saber practicar de forma sana. Hay que ir incorporando las prácticas poco a poco, no como si fueran recomendaciones de un youtuber o de un influencer que, bueno, como empezó el año, vamos a ver cómo vamos a hacer ejercicio sin dejar de interrumpirlo en febrero en el gimnasio. No, estas son cosas que vas adaptando poco a poco para que se anexen a tu vida para siempre, de aquí en adelante. Y por lo tanto tienen que ir adaptándose no solo a tus preferencias, no solo a tus deseos, sino a tu contexto y a tus necesidades. Repito, el budismo no es fácil, el budismo es exigente. Si estás en un grupo budista o en un templo budista en el que el grueso de la actividad es que nos sentemos en los cojines a adorar a Tara Verde y a cantar y a hacer pullas, pero del templo para afuera poco, o del fundamento del budismo que es el servir a los demás poco, o de estudiar en profundidad la verdadera doctrina del Buda poco, entonces ahí no es. La ventaja del budismo es que no es tan sumamente complicado saber qué es lo que tenemos que hacer. El problema del budismo es que requiere una mentalidad de disciplina y de voluntad. No de disciplina y de voluntad exactamente, porque tampoco es que nos volvamos soldados de una milicia, pero sí requiere el compromiso y la convicción de hacer lo que debe ser hecho, como dice el Buda. Y los occidentales no estamos acostumbrados a eso. Los occidentales estamos acostumbrados a que nos vendan la pildorita milagro que haga cosas por nosotros. Entonces es cuestión de organizarse, de estudiar, de contactar con otros practicantes y de tomar la práctica con devoción, con tranquilidad, sin afanes, sin creerle la motivación, porque la motivación es una trampa que nos lleva al fracaso, y hacer las cosas según el Buda nos dijo que las hiciéramos. No es complicado, gente. El Buda nos dijo qué es lo que deberíamos hacer. Debemos empezar a practicar, a equivocarnos y a continuar para poder practicar bien el Dharma. Siendo así esto, entonces me gustaría saber, ¿qué necesitas tú para empezar a practicar el Dharma? Información, doctrina, estructura, hábitos, guía, comunidad que es válido. ¿Qué te hace falta para decir, ok, voy a empezar la práctica? Ya me puse serio y ya voy a iniciar a hacer la realización de lo que he querido hacer por tanto tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Coméntalo y nos vemos en un próximo video.